Vamos a continuar con el eje 2 y nos vamos a introducir a los análisis espaciales en arqueología, sus desarrollos teóricos y métodos, modelos y técnicas asociados al análisis espacial. El desarrollo teórico de los análisis espaciales se dan a lo largo del siglo XX, básicamente, si bien están en constante construcción, y lo vamos a ir viendo en los PowerPoint que vamos a desarrollar durante este eje. Pero básicamente tenemos una primera parte durante la primera mitad del siglo XX, luego los desarrollados a partir de la arqueología procesual y los enfoques postprocesuales. Durante la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos se centraban, muchos de los arqueólogos, en el análisis de sitios y objetos, pero esta necesidad de analizar la relación entre los seres humanos y el ambiente y la organización de las sociedades pasadas llevó a desarrollar una serie de teorías para poder abordar las problemáticas referidas a la distribución y organización de los restos arqueológicos en el territorio. La visión que tenían los arqueólogos era una visión bastante antropocéntrica, es decir, definir la relación de los seres humanos con el espacio y el espacio entendido como un gran escenario donde hombres y mujeres desarrollaban sus actividades sociales y desarrollaban su cultura. Con el desarrollo del difusionismo en la primera mitad del siglo XX, se comienza a entender al espacio como el lugar donde se produce la transmisión cultural de ideas y de los desarrollos tecnológicos, es decir, un lugar donde circulan personas y circulan, digamos, el desarrollo cultural. Esto entendido incluso en grandes y amplios territorios, incluso a nivel continental. Con el surgimiento del neoevolucionismo y de estas ideas de adaptación ambiental y específicamente con el desarrollo de la ecología cultural por Stewart, eh, se comienza a tomar el concepto de adaptación humana a los entornos y los recursos propios de los lugares donde estas sociedades se desarrollan. Y comienza un interés por los ecosistemas y la forma en que los grupos humanos interactuaban con este territorio. En las imágenes anteriores teníamos a Julian Stewart y Gordon Childe, que fueron, digamos, los grandes impulsores de estas nuevas formas de entender los análisis de la arqueología y de los restos arqueológicos en el espacio. Con el surgimiento de la nueva arqueología en la década del 60, surge, digamos, los estudios de la arqueología del paisaje, eh, donde el énfasis está puesto en la relación que tienen los seres humanos con su medio y con el espacio que los rodea. Se apoya en principios básicos de la ecología cultural y la ecología humana y se entiende a la cultura vinculada estrechamente con los ecosistemas y los ambientes. Estas perspectivas de la nueva arqueología causan una verdadera revolución en los estudios espaciales, pero se enfocan mucho en estudiar sociedades cazadoras-recolectoras. Además, se desarrollan una serie de modelos y técnicas provenientes o que se fundamentan en las perspectivas ecológicas culturales, funcionalistas, la tradición de la field archaeology y los estudios cuantitativos de la nueva geografía. Eh, White define a la cultura dentro de este marco como un sistema extrasomático de adaptación que es empleado en interacción de una sociedad con su ambiente y otros sistemas socioculturales. Se aplican en esta arqueología del paisaje y en estas arqueologías surgidas desde la nueva arqueología, la arqueología procesual, los principios de la teoría general de sistemas, donde el sistema cultural entendido como básicamente estable y donde el cambio de estos sistemas se produce por procesos de retroalimentación
entre distintos elementos, mayoritariamente externos, como son los ecológicos y los ambientales, estos sistemas culturales están constituidos por dos subsistemas básicos. Uno es el sociocultural y otro es el subsistema ambiental. La variabilidad en la estructura territorial dentro de estos principios está dada o estaría dada por las respuestas funcionales que las sociedades tienen y están destinadas para procurar la estabilidad frente a estos cambios. Estas respuestas pueden ser la minimización de los costos, la optimización de la eficacia y la obtención de los recursos, por ejemplo. En esta diapo quiero darles un ejemplo de lo que pueden ser las reflexiones posteriores o las reflexiones que se han producido desde la década del 60 en adelante en relación a la arqueología del paisaje y a la arqueología espacial. En este caso, este libro compilatorio que edita Rossignol y Wensnyder retoma digamos, los últimos trabajos que se hicieron hasta la década del 90, orientados tanto desde la arqueología del paisaje como desde la arqueología espacial que vamos a ver. Eh, y se pone énfasis en que la arqueología de los paisajes o de los landscapes son abordajes regionales en los cuales tienen gran peso los estudios geológicos, ecológicos y actualistas. Me parece que es interesante ver trabajos de la década del 90 y cómo se está reevaluando y cómo se pone énfasis en la importancia de reevaluar teórica y metodológicamente la arqueología del paisaje procesual y la arqueología espacial. Ahora pasamos a el Site Catchment Analysis, análisis de captación de recursos, que es un tipo de análisis que tuvo mucha relevancia y que desarrolló un conjunto de técnicas centradas en el estudio de la interacción que establecen los grupos humanos con su entorno, sus medios y sus recursos. Los objetivos del análisis de captación de recursos se centra en definir el área de subsistencia diaria, es decir, los territorios de explotación, reconocer las áreas de procedencia de los recursos y de las materias primas, reconstruir los microambientes que rodean los yacimientos arqueológicos, reconocer los recursos económicos, la función de los sitios y comprender las relaciones socioeconómicas que se establecen entre distintos sitios entendidos como subsistemas dentro de un único sistema regional integrado a escala mayor. ¿Cuáles son las aplicaciones del análisis y captación de recursos? La evaluación teórica del espacio explotado habitualmente. Este tipo de análisis permite la comparación con mismos patrones para varios yacimientos, permite evaluar el factor de tiempo y esfuerzo puesto en la explotación de recursos, permite establecer regularidades y asimetrías en la creación de patrones de ocupación y explotación del territorio. En las imágenes que hemos puesto en estas diapos podemos graficar o mostrar cómo se abordan en distintos tipos de estudios, sociedades, por ejemplo, del Paleolítico Inferior o sociedades andinas, como en el caso anterior, a este tipo de análisis. Y vamos a ver en este caso un ejemplo con Chavín de Guantar en las diapos que siguen. El marco teórico del análisis de captación de recursos se basa en la definición de zonas de captación a partir de áreas radiales fijas en torno a los sitios arqueológicos. Para sociedades productoras se establece una distancia marco de 5 kilómetros como máximo y donde las variables a considerar es el uso potencial del suelo. En el caso de grupos cazadores-recolectores, el radio es de 10 kilómetros y las variables se circunscriben a rasgos geomorfológicos, tipo de vegetación y el recurso de animal para la caza en este caso.
Al ser un modelo excesivamente teórico, se han ido realizando ajustes a lo largo del tiempo y se ha ido depurando, por ejemplo, al definir la condicionante topográfico como fundamental a la hora de estimar la inversión de tiempo en los desplazamientos para la apropiación de recursos, como por ejemplo la explotación de materias primas. ¿Cómo se calcula el valor del territorio? En el análisis de captación de recursos. Se mide por el porcentaje de suelos y vegetaciones aptos para la explotación económica, por ejemplo, lugares arables, las pasturas, bosques, y por la comparación de los territorios de varios yacimientos, por ejemplo, su orientación económica de cada sitio, la estacionalidad, cómo estaría influenciando, o la acumulación de recursos, por ejemplo, en lugares centrales, como pueden ser lugares de centros políticos. En el caso, como les había dicho, en el caso andino, en este caso de Chavín de Huántar, del periodo formativo, se hizo un estudio del área de captación de recursos, definiendo en torno al sitio arqueológico los pisos ecológicos, las áreas ecológicas disponibles para la explotación de la población durante el formativo. En este caso se pudo comprobar, digamos, que el, el área de SUNY, esta área o piso ecológico de SUNY, junto con la Puna, son los lugares que la población de Chavín de Huántar tuvo acceso, un acceso, digamos, rápido, en pocas horas se podía pasar de un piso a otro, y que contaban con un porcentaje de tierra disponible para la explotación, para la producción agrícola en el caso de el Suni y para la explotación ganadera de la llama en el caso de la Puna. No así tuvo tanta importancia, habría tenido tanta importancia la quechua debido a su escaso porcentaje de representatividad en estos radios de explotación que habría tenido la población de Chavín de Huántar durante el formativo en este sector de valle entre sierras en el área andina. ¿Mm? ¿Cuáles son los límites y las críticas que se le hacen al análisis de captación de recursos? Básicamente, su actualismo, es decir, que se basa en el empleo de cartografías o de análisis actuales, como es el caso de los análisis que se hicieron en el estudio de Chavín de Huántar, y también críticas a su economicismo, es decir, solo se tienen en cuenta variables económicas, se le da demasiada importancia a factores externos en el establecimiento de pautas que guían la conducta humana, la aplicación de criterios de eficiencia y racionalidad económicas empleados en la economía de mercado, que no es la economía desarrollada por las poblaciones en el pasado, y que no tendría en cuenta otros elementos como las fronteras simbólicas y las relaciones intergrupales. Acá les dejamos la bibliografía básica en la que basamos el desarrollo de estas diapos. Esperamos que haya sido de valor estas diapos y que puedan aprovecharlas para lo que van a ser el desarrollo de los futuros trabajos prácticos.